Bajo las ardientes arenas del desierto egipcio, la tensión puede palparse en el campamento. Son muchas aguas, son muchos años de búsqueda y de incansable trabajo. Toneladas de tierra han sido removidas. Bien, es verdad que se han hecho algunos hallazgos, pero prácticamente nada sobre lo que se pueda investigar o presentar a una exposición o a un museo. Las pocas tumbas milenarias que se han hallado habían sido minuciosamente saqueadas por grupos organizados a través de los siglos. Pero esta vez todo parece distinto. Aquí hay una tumba. No parece que sea muy importante, pero sí lo suficientemente oculta para pasar desapercibida. Quizá la fortuna quiera que no haya sido desvalijada. Ya se ha avanzado por varias cámaras y solo con los bajorrelieves y pinturas de las paredes el hallazgo merece la pena. Ahora se ha llegado a una pared que parece estar hueca. ¿Será así? ¿Qué habrá más allá? Por fin se abre una abertura en el muro y se introduce una linterna. Lord Carnarvon, el financiador de la expedición, pregunta ¿qué ves? Y es entonces cuando Howard Carter, el arqueólogo, o más bien el loco visionario que la dirige, exclama: veo cosas maravillosas. Amigos y amigas, quizás lo han adivinado, se acaba de descubrir la tumba de Tutankamón, todo un hito en la historia de la arqueología en general y de la egiptología en particular. Bienvenido, amigo, a nuestro trepidante viaje por la historia. En este caso, nuestro enigma ya lo ha intuido. Se trata sobre Tutankamón, quién era y qué implicaba ese hallazgo histórico. Para hablar de ese tema tenemos a nuestros contertulios y colaboradores habituales, amantes de la historia y de los enigmas, por cierto, y son, en este caso, Juan Manuel Santiago. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, bien hallados. Aquí dispuestos a desmenuzar este enigma de la historia. Siempre... Sobre el que se ha escrito mucho, pero todavía hay cosas que conocer. Cosas que conocer, y siempre lo que tiene que ver con egiptología y con lo que tiene que ver con momias y sobre todo con faraones tiene su enigma y tiene su atracción, bueno, casi inevitable. Claro, el cine ha ayudado mucho. Muy bien, pues contaremos con la ayuda de Juan Manuel Santiago para desvelar este enigma, y también en esta ocasión, al otro lado de la línea telefónica, tenemos a Shai Shemer. Entiendo que más cerca de Egipto, más cerca de nuestros estudios en este caso. Bienvenido, Shai, ¿cómo estás? Bien hallados, muchas gracias. Estamos aquí atentos a lo que los faraones nos van a decir, principalmente a que Tutankamón y toda su relación genealógica, muy interesante, muy también misterioso todo esto, gracias a, como dijo Juan Manuel, la mediática actual se ha difundido muchísimo la vida en este faraón. Muy bien, pues estamos en ese momento adecuado. Ya saben que ustedes pueden comunicarse con nosotros llamando al 91 422 0524, 91 422 0525, y que pueden también escribirnos a info@radiocadenadevida.com. Estamos ya preguntándonos, Juan Manuel Santiago, quizás lo más obvio, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién era Tutankamón? Pues este jovencito, y digo jovencito porque falleció a los 18 años, era un faraón de la 18ª dinastía, que estuvo reinando sobre Egipto entre más o menos el 1372 al 1354 antes de Cristo. Muy jovencito, como vemos, ¿verdad? Pues este faraón pasó la historia primero por el hallazgo de su tumba, que no había sido saqueada, aunque es cierto que había sido abierta. Los sellos habían sido rotos cuando Howard Carter accedió a ella, pero curiosamente habían sido repuestos y no había sido saqueada. Es quizá, estoy para asegurar que la única tumba de faraones que no ha sido saqueada, porque ellos tenían costumbre, los faraones, de ser enterrados con todos sus tesoros, con sus armas, con sus trajes, incluso con sus servidores. Su séquito de servidores favoritos, pues eran enterrados con ellos, y para que le siguieran sirviendo en la otra vida. Entonces fue muy famoso primero por el hallazgo tan grande que supuso, por ser prácticamente la única tumba que no ha sido saqueada, y el enorme tesoro que allí se encontró. Y es curioso porque podríamos decir que era un faraón menor,
no fue de los más importantes. Ahora sí tuvo de su reinado, de su corto reinado, reinó unos 6 años más o menos. Hay que decir que se distinguió por dar un paso atrás, es decir, su antecesor, Akenatón, había impuesto el culto a Atón, al dios Sol, casi monoteísticamente, y había disminuido el poder de los sacerdotes de Amón, que era el dios Sol, Amón-Ra, y había hecho retroceder el poder de los sacerdotes, había impuesto una serie de reformas, había trasladado la capital de Tebas a Amarna. Entonces el sucesor de Akenatón era Tutankamón, que era su nombre verdadero. Entonces él se lo cambió como símbolo de una combinación de reformas que le llevaron a volver al paso anterior, a restaurar el poder de los sacerdotes y de los generales, de los sacerdotes de Amón-Ra, y volver al culto anterior que había. Hay que decir que ese nombre original, Tutankamón, significa imagen viva de Atón, mientras que Tutankamón significa imagen viva de Amón. ¿Qué más podemos decir, Shai Shemer, respecto a la figura de Tutankamón? Ya que hablamos de Amón y de Atón, sabemos que Akenatón, de alguna manera, es el que va cambiando el Amón por el Atón, por el disco solar, y cambió así su nombre y pasó a llamarse Akenatón, pero antes no era Akenatón, sino era Amenhotep VI. Y esto es lo que nos lleva a entender de que hay no solamente un problema de sucesión, sino de conceptos religiosos. Este faraón que inéditamente es borrado de las genealogías, porque cuando se empieza a excavar ya esas tumbas, y desde 1902 hasta 1914 toda la concesión del Valle de los Reyes estaba en poder de Theodore Davis, y ese momento que comienzan a excavar se dan cuenta de que fue borrado de las listas, y a pesar de que se ha dicho que no se profanó su tumba, las investigaciones dicen que sí, realmente hubo allí vestigios de robo por la forma en que algunos boquetes fueron rellenados con yeso, lo que implica que hubo una penetración clandestina, y la forma en que están distribuidos los objetos, si hubo algún tipo de acto vandálico en la tumba de Tutankamón. Eso lo sitúa a los arqueólogos más o menos, digamos, unos 4 años después de su entierro, del 1923 al 1323 a 1319, es más o menos cuando se sitúa. Este realmente no difundido faraón llamó muchísimo la atención, porque cuando se le dio el Valle de los Reyes a Theodore Davis, estuvieron descubriendo más de 30 tumbas de importancia, y los primeros hallazgos en torno a un faraón desconocido que lo llamaron, se llama Tutankamón, fue impresionante. Ahora la pregunta es por qué lo han borrado, porque cuando se encuentra también el busto de Nefertiti en la misma época, de 1912, todo realmente volvió a retomar una importancia alrededor de estos descubrimientos impresionantes de Oriente. La pregunta es la trascendencia de Tutankamón, si realmente tuvo una profunda trascendencia, o es el misterio y es la mediática que le dio más vida. Dicen que las riquezas que produce hoy la propaganda de Tutankamón, el internet y las revistas, es mayor a lo que encontraron en la tumba realmente. Pues con esa pregunta, con esa incógnita, nosotros la dejamos en el aire para responderla. ¿Quién era realmente Tutankamón y cuál era su importancia? Algunos relacionan Tutankamón con el rey Reya, que aparece en las cartas de Amarna, y probablemente el monarca denominado Ratotis, Ratos o Atois, que reinó 9 años según los posteriores epítomes de la obra de Manetón. Pero ¿qué más sabemos? Sabemos sobre esa vuelta, diríamos, a la normalidad en el plano socio-religioso después de ese periodo protagonizado por el, podríamos decir, monoteísmo de Akenatón, pero esa vuelta, ese retorno paulatino, restaurando el culto en los templos abandonados de dioses como Amón, Osiris, entre otros, además de la importancia que ya habéis mencionado en la casta sacerdotal. Aparte de esos elementos, ¿qué otros aspectos podrían ser característicos del tiempo breve de reinado
de Tutankamón. Juan Manuel Santiago. Un poco la incidencia que tú has hecho en ese sentido de no somos capaces de ver la conmoción que supuso en el Antiguo Egipto todas las reformas de Akenatón, de Amenhotep, que cambió su nombre y que para una civilización que no era la única, sino que todas las grandes civilizaciones de la época eran politeístas, Egipto también, meter una cuña de monoteísmo fue una revolución en todos los sentidos, y además socialmente y políticamente eso suponía una merma del poder de los sacerdotes de Amón, que eran una de las columnas vertebrales de Egipto. Eso supuso una auténtica revolución en el país, e incluso llamó la atención fuera del país también. La gente empezó a pensar, imperios cercanos y pueblos de alrededor empezaron a pensar qué ocurre en Egipto, algo está pasando en Egipto, porque había cosas que cambiaban. Akenatón tuvo que enfrentar muchísima oposición a sus reformas y se piensa que finalmente fue asesinado. Y como falleció sin hijos varones que le sucediesen, pues le sucedieron sus yernos Semenquera y Tutankamón, que cambió su nombre por Tutankamón. Entonces lo que hace Tutankamón es volver un poco las aguas a su cauce, a la situación anterior a Akenatón, a la conmoción de Akenatón, volver a apoyarse en los sectores más conservadores de la sociedad egipcia. Y curiosamente se sospechaba o se decía o se ha estado vendiendo la versión de que Tutankamón había sido asesinado, y parece ser que no es cierto, que murió de una fractura en una pierna, bien por una hemorragia interna o bien por la infección que produjo, porque entonces claro no había los avances médicos que tenemos hoy ni los antibióticos, se conocían algunos remedios, incluso la medicina egipcia estaba bastante avanzada en algunos aspectos, incluso en la cirugía, pero en otros pues estaba al nivel de la época. Entonces posiblemente pues fuese una infección la que se llevó por delante a Tutankamón. Estamos hablando de la dinastía, en este caso 18ª, que finaliza tradicionalmente, se conoce su fin con el reinado de Amenhotep. Pero se puede afirmar, dicen los expertos con un alto grado de certeza, que el joven Tutankamón fue el último faraón de sangre real de la dinastía. ¿Qué más podemos decir? Seguimos descifrando el personaje y después me gustaría también que podamos descifrar el descubridor, el protagonista también de aquella etapa de descubrimientos arqueológicos, y de alguna manera ver, si bien es cierto que el personaje en sí a lo mejor no fue tan relevante, el descubrimiento que supuso, que quizá en ese sentido sí tenemos consecuencias importantes. Shai Shemer. Bueno, podemos decir que muy pocos especialistas habían oído de Tutankamón. En realidad fue muy ignorado, y precisamente podemos decir que gracias a este olvido que la tumba se conservó, y en cierto sentido el verdadero reinado de Tutankamón comenzó hace 90 años. Es una forma sarcástica de decirlo, pero después que se descubre su tumba, su fama eclipsó mucho más que muchos otros faraones poderosos e importantes, más que él, por supuesto, como Sesostris III, por ejemplo, o Ramsés III. ¿Cuál fue la clave del éxito? Pues de alguna manera podemos decir que hay motivos que confluyen en varios puntos, y Egipto de alguna manera es una incógnita para todos, pero todo esto es mucha tinta que se puso en el nombre de Tutankamón después, en menos de un siglo. Así muchas obras de arte fabricadas con oro y con piedras preciosas, con maderas nobles, estaban en sus tumbas, además de un evidente interés artístico y también histórico que tenía esa tumba. Pero de alguna manera basta decir que se puede decir que desde el año 2005, de cualquier estadística, se recaudaron en 2005 de ahora de esta era 21 millones de euros durante la exposición itinerante de los tesoros de Tutankamón en Estados Unidos solamente. Eso solo es lo que es una exposición, sin hablar de las ventas de camisetas y todo tipo de artículos que llegan
llegamos a obtener 997 millones de euros. Ahora bien, el misterio de este rey es lo que trae mayor veracidad a todo este movimiento que se formó alrededor de él, porque el árbol genealógico de este joven faraón fue objeto de muchas polémicas, hay que reconocerlo. Y la misma prensa, la prensa no especializada, acogió con mucho interés todo esto y lo usó también como una excusa para reavivar el mito de Tutankamón. No obstante, cada vez hay menos cabos sueltos. Ya en el año 2010 se presentaron en el Cairo los resultados de un análisis de ADN de la momia de lo que se llama el niño de oro o el pequeño de oro, y varios miembros de su familia, y quedaba confirmado que su padre fue realmente Akenatón, el faraón precursor del monoteísmo, y que su madre no era Nefertiti, sino una hermana de Akenatón. Todo esto va hacia adelante. No obstante, es interesantísimo las circunstancias en que se descubre esta tumba. No quiero quitarle a Juan Manuel, que es algo que ha preparado, pero cuando pasa el permiso de los americanos a los ingleses, y cuando en 1914 esta concesión pasa a Juan Carter, ellos estaban excavando la tumba de Ramsés VI, y para no molestar allí a los obreros y no molestar a los turistas, porque había un turismo, una egiptomanía en aquella época, se desplazaron unos metros o una distancia prudencial, y esa distancia prudencial les hizo realmente no solo perder tiempo, porque no sabían que los turistas estaban pisando la tumba de Tutankamón. De esta manera, fíjense cómo las buenas maneras trajo realmente un poco de retraso de este descubrimiento arqueológico. La tumba de los faraones, en general el Valle de los Reyes, llevaban dos sellos. El de la necrópolis real, que es un chacal sobre 9 prisioneros, y el nombre del soberano. El nombre del soberano, sin embargo, no figuraba en la porción de puerta que se encontró Howard Carter el 4 de noviembre de 1922, y aunque apareció más tarde, unos centímetros más abajo. Estos sellos reales implicaban que estaban frente a una tumba muy importante, y ellos no se imaginaban que realmente qué estaba bajo sus pies. Fue muy interesante, lo que sí trajo mucho más expectativa en cuanto al descubrimiento casual, una gran expectación, pero sigue siendo un faraón en una cadena de mitos que todavía no sabemos hasta dónde está la realidad y está la verdadera solvencia histórica. A mí me ha apasionado mucho, pero tengo que reconocer que para la historia de Egipto hay faraones que han tenido un peso absolutamente relevante. Más Tutankamón, desde que yo soy pequeño, está en la serie de televisión y están las músicas. Tutankamón ha sido realmente el golpe de gracia de la difusión de parte de este ambiente de amor por la egiptología. Es un símbolo. Si los faraones levantaran la cabeza, pues qué sorpresas se darían. Ahora dicen, Juan Manuel, que detrás, y a lo mejor la frase en nuestros tiempos no sé si es ajusta a la realidad, pero quizás es desafortunada o injusta, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Muchas veces es al lado, a veces está la gran mujer, no está el gran hombre, pero dejando esas disquisiciones, parece ser que cuando hablamos de Tutankamón hay que hablar de esa gran esposa real que aparece enfatizada constantemente y que de alguna manera pues tiene su protagonismo. Se ve esa tumba real, esos tronos, esas sillas, esos cofres y esas imágenes de intimidad familiar de la pareja real, y la profusión de imágenes de, en este caso, Angesenamón, ¿verdad? Estamos hablando de esa gran mujer que aparece al lado, ¿verdad? Bueno, gran mujer en cuanto que era la esposa del faraón. Y en el sentido de que aparece, me refiero en el sentido de que aparece, bueno, es que es normal que aparezca en la tumba del faraón, aparecía todo lo que era importante en su vida y su esposa era importante para él. De todas maneras, históricamente no es de las más relevantes, no es de las más conocidas. Ahora, por situarnos un poco y por entender un poco la génesis de acontecimientos, deberíamos de dar un paso más atrás en la historia, es decir,
El movimiento romántico, el romanticismo, sobre todo en la literatura, había buscado mucho, se había recreado mucho en todo el tema oriental. Había buscado mucho en las antiguas civilizaciones, la India, Egipto, Arabia. Y entonces es una constante. Hay muchos relatos literarios de la época romántica que tienen referencia a ambiente o a temática oriental. Acabando el siglo XVIII, en 1799, se descubre la piedra roseta. Y la piedra roseta es clave para interpretar, es decir, descifrar los jeroglíficos, saber qué es lo que aquellas civilizaciones nos estaban contando, porque hasta entonces los hallazgos que se habían hecho de las distintas tumbas y alguna pirámide que se había encontrado, que las pirámides eran tumbas, pero no eran las únicas tumbas que había en Egipto, había más construcciones, había más tabas, había otros enterramientos, y no todos los faraones tenían pirámides. Entonces era importante conocer qué se nos decía y de quién hablaban aquellas piedras, aquellas inscripciones, y es a través de Champollion, Jean-François Champollion, que es el que traduce la piedra roseta, que había sido descubierta en 1799 por la expedición francesa de Napoleón en Egipto. Aunque los ingleses, después de la derrota de los franceses en Aboukir, consiguen llevársela como botín de guerra y la tienen en el Museo Británico, es un francés, es Jean-François Champollion, quien consigue descifrar la piedra roseta y con ello dar la clave de la traducción de los jeroglíficos. ¿Qué tenía la piedra roseta? Bueno, pues la piedra roseta tenía que en tres secciones aparecían la escritura jeroglífica egipcia, la escritura demótica egipcia y el griego. Entonces era un mismo texto traducido en 3 idiomas distintos. El trabajo estaba casi hecho, ¿no? Claro, entonces a partir de ahí serán unas claves que a la arqueología le aportan un nuevo arma, un arma más potente para descifrar todo aquello. ¿Qué ocurre? Que eso hace que crezca el interés, primero por la arqueología en general y segundo por la egiptología. Nos llega todo el siglo XIX, que es el siglo de los grandes descubrimientos, es el siglo de los grandes exploradores, es el siglo donde se hallan las fuentes del Nilo, donde se buscan las minas del rey Salomón, donde se llega al Polo Norte y al Polo Sur, donde hay expediciones tremendas, ¿no? Y parte de eso, parte de esas expediciones es buscar en civilizaciones antiguas, entre ellas en Egipto. Concretamente en 1906 se comienza Lord Carnarvon y Howard Carter a buscar el Valle de los Reyes, y a partir de 1908 ya de una forma mucho más intensiva. Bueno, estamos avanzando sobre Tutankamón y sobre todo nos gusta hacer en estos enigmas esa visión del entorno, del trasfondo. Estamos, dándonos cuenta quién era Tutankamón y quién no era. Podríamos buscar otra frase popular y decir: dime el tamaño de tu tumba y te diré lo importante que fuiste. Entonces, en este caso, Tutankamón no fue un faraón notable, según lo que habéis comentado, ni tan conocido en épocas antiguas debido al tamaño relativamente pequeño de su tumba, clasificada como KV62. Y esa fue también, como habéis mencionado, la razón de que no fuera descubierta hasta una etapa tan tardía. Me gustaría que entráramos, me imagino, Shaimer, que tienes alguna puntualización, pero aparte de esa puntualización, entrar a hablar del personaje, quizás otro personaje protagonista, que es Howard Carter. ¿Quién era y qué implica la figura de Howard Carter para la arqueología y la egiptología? Adelante, Shai. Primeramente, sobre la piedra roseta, que parecía que todo estaba realmente ya dicho, pero tardó bastante tiempo, más de 20 años en ser descifrado por Champollion, y también fue una gran disputa que hubo en aquel tiempo por todo este tipo de descubrimientos sobre la soberanía que tenían los países sobre los descubrimientos, siendo que también Egipto ha reclamado igualmente esta roseta. La ciudad de Rashid fue ya descubierta, y el desciframiento es muy importante.
este tipo de descubrimiento, pero también a Champollion casi se le va la vida en esto, porque pasaba noches y días en vela tratando de hacer esto. Bueno, Howard Carter, indudablemente arqueólogo, no tenemos ninguna duda, y apasionado de la arqueología y la egiptología en inglés, y también se hizo famoso a través del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Cuando pasa, los americanos y los ingleses se estaban notablemente pasando este tipo de permisos. No nos olvidemos que ya a finales del siglo XIX se crea una comisión en Inglaterra que es para regular todo lo que tiene que ver con las excavaciones y todo lo que tiene que ver con los tesoros que se iban considerablemente recaudando. No olvidemos que gracias a esta comisión y después a un especial que se establece para Palestina, los arqueólogos, principalmente de origen cristiano, protestante, fueron los que incentivaron notablemente las excavaciones hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, porque había una ferviente necesidad de que las piedras hablaran. No solamente el tema egipcio, sino que abarcaba toda la zona de la Media Luna Fértil, de la Mesopotamia, incluyendo lo que conocemos como la Tierra de Israel. Howard Carter, bueno, su biografía está en todas partes. De alguna manera es una persona que visita a Egipto en su juventud, y es una persona que va atrás de estas excavaciones en ese ámbito y también en esa financiación que tienen estas comisiones y estos arqueólogos, que son impulsados también por un deseo, como contó muy bien Juan Manuel, hay un deseo y hay un despertar por lo oriental, hay un despertar por las sedas, hay un despertar por los perfumes, por los aromas, hay un despertar por la arqueología y los misterios, hay un despertar también por quién tiene más tesoros de la antigüedad. Ese será el país o el museo más importante estando en un país. Hay un tema político aquí también que redunda en torno a las excavaciones, que los que excavaban no podían excavar solo con criterio arqueológico, sino que tenían que responder también a los que le financiaban y tenían que responder también a los intereses de Estado. Por lo tanto, los arqueólogos, que algunos fueron capaces de manifestar estas limitaciones en sus memorias, no estaban necesariamente trabajando para el gran descubrimiento histórico arqueológico para la humanidad, sino que eran obligados muchas veces a defender intereses. ¿Por qué? Porque todas estas inversiones tenían que tener un rédito de los museos y también de las visitas turísticas. Había intereses hasta el día de hoy. La arqueología es un gran negocio, no solo de exhibición, sino también de mercado autorizado, de contrabando. Sigue siendo un gran negocio y sigue siendo algo que despierta la expectación. No obstante, yo creo que Howard Carter no tenía nada que ver con esto, y cuando él continúa excavando en Asia Menor y continúa excavando en otras direcciones, es un hombre realmente dedicado y pacientemente compenetrado en esto. Ahora, claro, hay un tema que tiene que ver aquí, que lo hemos tratado, que es la maldición de los faraones. Yo quiero pasar esto a Juan Manuel Santiago Roda, que seguramente tiene mucho lo que hablar. Yo quiero compartir este momento con él también y con vosotros. Muy bien, esto se pone misterioso, no cabe duda, entraremos en los misterios, pero me gustaría por un momento que virtualmente entremos a esa tumba, acompañemos a Howard Carter y veamos qué había, porque encontramos varios retratos de Tutankamón. Hay un retrato infantil del rey en madera, también hay un maniquí de Tutankamón hecho de madera policromada con el rostro del rey, y después también hay el rostro idealizado del faraón en el ataúd más interior, que porta un pequeño cayado y un látigo, símbolos del gobierno divino, y también hay otras dos estatuas de Tutankamón que guardaban la cámara funeraria, pero quizás lo que más en este caso conocemos pues es la máscara funeraria de Tutankamón en el Museo Egipcio del Cairo, realizada en oro batido con incrustaciones de pasta de vidrio y turquesas. Es la imagen pues más conocida de todo el arte del antiguo Egipto. Así que si no fue tan importante en su momento histórico, sí lo fue en cuanto a
la belleza, el icono de lo que supuso en este caso esta máscara funeraria. Pero ¿qué otras cosas se pudieron encontrar en esa tumba? Pues encontramos, pues como era costumbre, diferentes alimentos. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de panes, pasteles de trigo, cebada, espalda de buey, costillas de cordero condimentadas con especias y miel, 30 grandes jarras de vino, dátiles, higos, uvas, almendras. Entre las armas pues había 46 arcos, desde uno infantil de 30 centímetros hasta otro de casi 2 metros de largo. Hablamos de mazas, bobinanes, cuchillos, también 6 carruajes, 4 de ellos de ceremonia. Todo esto pues nos habla de algo que ya era común, que era parte del pensamiento de aquel entonces, pero es curioso. Estamos dentro de ese lugar con tantas cosas que llaman nuestra atención. Multitud de objetos muy antiguos, muy preciosos y algunos de ellos pues con un valor intrínseco, además del valor histórico y artístico, un valor climatístico importante, porque estaban hechos en oro y en piedras, incluso con incrustaciones de piedras preciosas, como era el sarcófago del propio Tutankamón, un sarcófago de madera y rebozado en oro y piedras preciosas. Hay que recordar que los sarcófagos, los ataúdes, eran varios ataúdes uno dentro de otro, de diversos materiales, y el externo, el exterior, era el más artístico, el más llamativo, el que solía tener más objetos de arte. Ahora, hablábamos de toda la fama que le viene a Tutankamón, viendo todo el interés que había antes, viendo todo lo que se estaba moviendo, además de la expedición de Howard Carter, había otras expediciones en el Valle de los Reyes y había otros movimientos por toda la zona, como bien ha dicho Shai. En Palestina, en la mal llamada Palestina, lo que era entonces parte del Imperio Turco, lo que es Tierra Santa, Canaán, pues había una misión muy importante del Imperio Alemán buscando restos bíblicos, restos arqueológicos que corroborasen lo que la Biblia decía. Y por aquellas épocas también Henry Schliemann andaba buscando las ruinas de Troya hasta que finalmente las encontró en lo que es la costa de Turquía. Había un interés muy fuerte. Además, son años en los que el cine mudo está popularizando el arte. Pocos años después llega la primera versión de La momia de Boris Karloff, y poco antes de esto es cuando se produce el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Y curiosamente se divulga el mito de la leyenda de la maldición del faraón, de la maldición de Tutankamón, porque efectivamente la tumba había sido abierta, pero no había sido saqueada. A lo mejor faltaba algún hallazgo, algún objeto que había ahí, pero no había sido un saqueo sistemático como había ocurrido en otras tumbas, como era costumbre en otras tumbas, y además el cuerpo de Tutankamón no había sido profanado. El sarcófago, curiosamente, la tumba se descubre el 4 de noviembre de 1922 y el sarcófago se abre el día 16 de febrero de 1923, algo más de un año después. Sí. Solo por dar algunos datos, 13 capas de lino envolvían la momia del rey, hasta 143 joyas y amuletos se encontraron entre los pliegues de las telas, cuyo fin, pues como sabemos, era proteger la transformación del faraón, de la muerte, supuestamente a la inmortalidad. Y ahí estaba la máscara que cubría su cabeza, un pectoral de oro, con el dios Horus que le protegía colgado al cuello, y en la cadera derecha un cuchillo de oro con la hoja de hierro. Pues todo se encontró ahí con esta momia que medía 1,63 metros. Es muy curioso el dato del cuchillo de oro con la hoja de hierro, porque el hierro no era un hallazgo egipcio, sino un hallazgo hitita. Y entonces eso, además que para la época fue algo revolucionario, porque mientras los egipcios y otros pueblos utilizaban espadas y armas de bronce, los hititas ya utilizaban armas de hierro mucho más duras, mientras las de bronce quebraban, las de hierro resistían. Y esto habla de que era una pieza de lujo, de auténtico lujo, de muchísimo valor para la época. Curiosamente, algo que lleva a la gente a pensar que efectivamente había una maldición era encontrarse
encontrarse la tumba en esas condiciones, es decir, que se había penetrado la tumba pero que no había sido saqueada, la gente llegó a pensar que algo había pasado cuando se abrió la tumba para que quien la habría abierto antes que Howard Carter no siguiese adelante. Y dijeron, pues esto es la maldición del faraón. Existía la leyenda de que había maldición para el que profanase la tumba, y curiosamente a los pocos días de abrirse la tumba, el canario que tenía Howard Carter con él, que lo llevaba dentro para hacerle compañía mientras él estaba viendo los jeroglíficos y los bajorrelieves que había en la tumba, lo llevaba para sentirse en compañía, porque tampoco dejaba entrar allí a nadie. O sea, él era muy escrupuloso, entraba él y no sé si entraron una o dos personas más aparte de Lord Carnarvon. Entonces este canario es devorado por una cobra, y poco tiempo después muere Lord Carnarvon por la picadura de un mosquito en unas circunstancias un poco raras. Entonces gente que tiene que ver de los exploradores que participaron fallecieron. Gente que tiene que ver con la expedición, en poco tiempo, curiosamente en pocos años van muriendo, y algunos de son circunstancias un poco raras o extrañas, aunque el propio Howard Carter no fallecerá hasta 1939, pero va quedando esa leyenda que incrementa, si vamos sumando todos los activos que van apareciendo, el precedente romántico, el interés por la arqueología y por la egiptología, el hallazgo de una tumba tan riquísima con tantos restos, el que ya se puedan traducir los jeroglíficos, luego además la maldición, el cine que hace su aportación, todo eso le da a crear un mito pues, que sigue muy vivo hoy día. Shemer, a pesar de que Howard Carter murió por causas naturales muchos años después, pues mucho se especuló, y la ciencia pues tiene sus hipótesis, algunas veces ya normalmente aceptadas, que posiblemente el aire viciado de la tumba de Tutankamón allí habría esporas de hongos microscópicos conservados durante milenios y que pudieran afectar a varios de esos exploradores inhalables y aire viciado. Pero ¿qué podemos decir en definitiva de esa maldición? Bueno, por 3.000 años no entró el sol por allí, así que hay absoluta oscuridad. Y no estaba muy ventilado, ¿no? No estaba muy ventilado. El 5 de abril de 1923 muere Lord Carnarvon, que es el mecenas de Howard Carter. Aquí comienza la leyenda, pero no olvidemos que en el 1939 al 45 ya se denuncia un saqueo de la tumba, y después esa leyenda, digamos, negra no fue más que objeto de la fantasía de Hollywood. Yo quería hacer también una referencia al hierro. Sí, realmente hay vestigios y hay comentarios bíblicos sobre cómo los israelitas dependían del hierro de los cananeos, que lo sabían trabajar, y esto es muy importante. El que poseía el hierro era significante a la metalúrgica de hoy, al acero, y a la posibilidad de hacer puentes y la posibilidad de hacer construcciones, que en la época del ingeniero Eiffel se fue desarrollando ese concepto del metal como estructura de construcción. Así el hierro en la antigüedad representaba realmente el poder, el horno de hierro y demás. Por eso es un símbolo también de poder, es un símbolo de futuro y de dominio del hierro frente al bronce. Ahora bien, frente a esto, yo solamente quería recalcar que el hierro no afilado es un hierro con el cual hay que ejercer más fuerza. Y solamente quería citar bíblicamente Eclesiastés 10:10, que dice que si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría, en cambio, tiene la ventaja de impartir éxito. Quiere decir de que el hierro afilado se le considera, pero a la sabiduría se le considera todavía más profunda que el hierro. ¿Por qué hago esta alusión? Ya que con qué sabiduría realmente nosotros estamos recibiendo Tutankamón en este siglo, del siglo XXI. Pues a veces me parece que es como el hierro no afilado, que hay que ejercer mucha fuerza. Se ha ejercido mucha fuerza con el hierro no afilado y poca sabiduría, ya que varias veces se habló de que fue saqueada, varias veces se habló de que hubo robos, varias veces se habló que no tenía importancia, pero el movimiento, la maquinaria de la difusión mediática a través de todos los medios posibles ha colocado con esa fuerza un filo de hierro que no existe,
o que tiene deficiencias. Ahora es el tiempo, como dice Eclesiastés, que apliquemos la sabiduría, porque en ella está la ventaja de impartir éxito, y es lo que estamos haciendo aquí. La sabiduría dice que es una preciosa tumba, que es un hallazgo magnífico, un hallazgo que está rodeado de una coyuntura muy interesante de descubrimiento por personajes y excavadores y embalsamadores maravillosos, pero debemos con sabiduría situar a Tutankamón con más humildad en la escala de los descubrimientos, con más humildad en su poder dinástico y con más humildad también en la influencia que tuvo en la historia de Egipto y en la historia de la zona. Yo creo que en ese caso hemos dado aquí con un equilibrio más ecuánime, y yo creo que hay mucho más para hablar, además de La maldición de Tutankamón, que es una novela muy bonita, que se puede, de hecho, Stilsley y Daidesley, que es muy bonito, que tiene rigor histórico, pero para que se venda una novela histórica tiene que tener también una parte menos rigurosa. Y claro, es muy bonita, yo puedo recomendar que se lea, pero cuidado, Tutankamón es Tutankamón en la medida de lo que realmente hemos podido ver, no más y no menos, hasta el día de hoy, como hemos comprendido. 28 faraones fueron enterrados durante 420 años en el Valle de los Reyes, y del orden de 50 equipos de arqueólogos fueron encontrando la mayoría de los enterramientos que se sabía que existían en el valle a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX. Theodore Davis, que peinando el valle había encontrado unas 30 tumbas, nada más y nada menos, entre 1902 y 1914, declaró que consideraba agotado el yacimiento del valle. Sin embargo, desde que Davis descubriera en 1907 fragmentos de objetos con el sello de Tutankamón, Howard Carter estaba plenamente convencido de que todavía no se había encontrado la tumba del Rey Niño, que debía hallarse cerca de la excavación de Davis, en un triángulo de 1 hectárea entre las tumbas de Ramsés II, Meneptah y Ramsés VI. Durante 6 temporadas buscó la tumba en el mencionado triángulo, con resultados negativos, contando con el patrocinio del ya conocido y mencionado Lord Carnarvon, que gastó nada más y nada menos que 25.000 libras de la época. Carnarvon dudó en interrumpir las excavaciones, pero finalmente acordaron realizar una última campaña, quizás un premio a la constancia. Comenzada la última campaña, bajo los cimientos de unas cabañas de obreros que habían construido la tumba de Ramsés VI, el 4 de noviembre de 1922 apareció el primero de los escalones de la tumba prácticamente intacta. Recibió el nombre de KV-62 por ser la número 62 descubierta en este Valle de los Reyes. Carter contrató para que le ayudasen en la excavación varios expertos de reconocido prestigio, entre los que se encontraban conservadores de antigüedades, especialistas en textos antiguos, catalogadores y dibujantes. Hay que decir que el Museo Metropolitano de Nueva York le prestó al fotógrafo arqueológico Harry Barton, que fotografió todos los objetos encontrados tal como se encontraron en la tumba y también después de retirarnos. Hoy, en Enigmas de la Historia, Tutankamón. Estamos en la recta final de nuestro tiempo de Enigmas de la Historia. Hemos hablado de esa supuesta maldición, pero también hay interrogantes en cuanto a la muerte de este faraón que murió en el 1327 a.C., hace los 19 años de edad, tras haber reinado, como hemos mencionado, unos 9 años y sin haber consolidado su poder. Hay que decir que su prematura muerte dejó una cierta inestabilidad en Egipto, ya que era el último miembro varón de esa dinastía de la cual hemos mencionado número 18. ¿Qué más podemos decir? Porque se ha hablado de la prematura descomposición del cadáver, quizás por ciertos elementos, hay varias hipótesis al respecto. Ya has mencionado algo en cuanto a los orígenes o a las posibilidades en torno a la muerte, las diferentes teorías, pero intentemos resumir en estos últimos minutos quizá lo que sí es el aporte de Tutankamón. No sé si queréis decir algo más en cuanto a su muerte, pero en cuanto al aporte, porque quizá el aporte es a nivel de icono, ¿verdad? Claro, a nivel de abrir las puertas, quizá, y revalorizar toda la egiptología. Es lo que mueve a reflexión, y es que, como tantas cosas en la vida, no hace falta ser el number one de algo para que seas
realmente relevante, no tienes por qué ser muy importante para dejar una huella en la historia, y es lo que le pasó a este hombre. No era de los faraones más poderosos, no era de los más conocidos, no era de los que más huella dejar, pero sin embargo, cuando hablamos del Antiguo Egipto, cualquier persona se va a acordar de Tutankamón. Y como bien dijo Shai, no tanto porque fue en su paso, sino por la aportación que ha tenido ahora. Bien, es verdad que confluyeron diferentes elementos en un momento dado, en un momento de la historia, pues concurren diversos elementos, pero a mí me llama la atención, pues eso, en primer lugar, que no tienes que ser el number one para saber que dejas una huella en la historia, y segundo, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces, nos debería hacer una reflexión sobre nuestra vida personal a cada uno de nosotros, que a lo mejor pues, nos sentimos muy pequeñitos en esta vida, pero nos olvidamos que nuestro paso por esta tierra puede dejar huella, si no para toda la humanidad, por lo menos para las personas que más cerca están a nosotros, que nos conocen. Ahí sí que vamos a dejar huella. ¿Algunas consideraciones finales, Shai Shemer? Sí, el gran, digamos que cuerpo embalsamado es un testimonio, y un cuerpo embalsamado es también una forma de expresar lo que pasó, pero hay una forma de embalsamar que es la fotografía, de eternizar una imagen a través de esto. Y este fue Harry Barton, que fue el fotógrafo que comenzó a trabajar para Davis y después para Carter, y primero para Davis, y después de esto él logró tomar 6.000 instantáneas. Y los documentos históricos nos dicen de que él utilizó como estudio fotográfico la tumba de otro faraón, de Seti II, y con estas instantáneas este hombre anónimo permitió que nosotros conozcamos a través de este material fotográfico todo lo que en aquel momento se recibió. Yo creo que es muy importante, porque hoy una foto es como prácticamente es congelar una imagen, y así la momia parece una imagen congelada de la antigüedad que hay que analizar. Para Harry Barton, que nos transmitió estas instantáneas de aquel tiempo con la precaria tecnología fotográfica, pero su impecable aventurerismo inglés y su formación fotográfica en Florencia, ha permitido esta divulgación. Solamente muchos años después, en la década del 90, se le reconoció su labor, y yo creo que esto es muy importante también decirlo. Hay un equipo, además del arqueólogo, que ha trabajado de una forma inusitada, impulsado realmente por el deseo, la aventura, con conocimientos que eran limitados, pero que en estos hombres se convirtieron en verdaderas herramientas de divulgación. Tenemos que imaginarnos 6.000 instantáneas en aquel tiempo, con la precaria tecnología fotográfica, en las precarias condiciones, y esto llevó realmente el conocimiento de este hallazgo maravilloso in situ, como fue encontrado en el primer momento. Quería hacer alusión a este personaje. Muchas gracias, Shai Shemer. Sin duda debemos elogiar a cada uno según su aporte, y posiblemente nos quedamos con una sensación de cierta injusticia al no poder reconocer a cada uno de los que pues nos han aportado conocimiento y a nuestra visión, pues hay que decir todavía un tanto limitada, qué hubiera sido de la historia de la egiptología si no hubiera sido esta tumba, sino que hubieran sido otras, y que esas otras no hubieran sido saqueadas. Pues no lo sabremos posiblemente. Lo cierto es que una imagen vale más que 1.000 palabras, y una imagen de faraón más que 1.000 millones, más que 1.000 millones, más que 1.000 millones.